Me llamo Elena Martín, tengo 30 años y vivo en Sevilla, una ciudad que huele a azahar y a promesas rotas. Hace 5 años me casé con Javier, un hombre bueno, trabajador y lleno de sueños sencillos. Juntos compramos un pequeño piso cerca del río y empezamos una vida tranquila. Todo cambió una noche de lluvia. Javier volvía del trabajo cuando un coche se saltó un semáforo. En un instante la vida que conocía desapareció. Pasó semanas en el hospital y cuando por fin despertó, los médicos dijeron las palabras que me helaron el alma: lesión medular completa. Nunca volvería a caminar. Durante los primeros meses, mi vida se convirtió en un laberinto de hospitales, facturas y silencios. Javier, antes fuerte y alegre, se hundió en la tristeza. Yo hacía todo: cocinar, limpiar, cuidar de él y de nuestro hijo pequeño, Lucas, de 2 años. No tenía familia cerca, mis padres vivían en Valencia, y los suyos nunca me quisieron demasiado. Con el tiempo los ahorros se agotaron. Javier necesitaba medicinas y fisioterapia, y el dinero no alcanzaba. Me vi obligada a buscar trabajo. Encontré un puesto en una tienda de ropa tradicional, donde vendían mantones y vestidos de flamenca. Trabajaba largas horas, sonriendo a las clientas mientras por dentro me desmoronaba. Una tarde, mientras acomodaba los vestidos en los maniquíes, María, una compañera de cabello rizado y sonrisa traviesa, me dijo: Elena, conozco a unos chicos que buscan a alguien para limpiar su piso. Pagan bien, mucho mejor que aquí. ¿Chicos? Pregunté dudando. Sí, 3. Trabajan todo el día en una empresa de construcción. Solo necesitan que alguien mantenga el piso limpio, cocine algo sencillo, y ya. No te preocupes, son buena gente. Pensé en Javier, en las medicinas, en la nevera casi vacía. No tenía opción. Acepté. Al día siguiente, con mi vestido más sencillo y una coleta apretada, fui hasta una zona nueva, moderna, llena de edificios altos. Toqué el timbre y me abrió un hombre joven, moreno, con ojos claros y una voz segura. ¿Tú eres Elena? Preguntó con acento madrileño. Sí, vengo por el trabajo. Pasa, pasa. Soy Álvaro. Dentro había otros 2 hombres, Sergio y Mateo. El piso era amplio, limpio, con un aire masculino, paredes grises, un sofá enorme, botellas de vino en la mesa. Los 3 me miraron con curiosidad, pero sin decir nada fuera de lugar. Me explicaron que trabajaban todo el día y que solo necesitaban que fuera por las mañanas. El sueldo era el doble del que ganaba en la tienda. Firmé un pequeño acuerdo y comencé al día siguiente. Los primeros días fueron tranquilos. Limpiaba, cocinaba algo de pasta o tortilla, y me iba. Ellos eran respetuosos, educados, incluso amables. Álvaro siempre dejaba una taza de café esperándome, Sergio, el más callado, me daba las gracias con una sonrisa tímida. Solo Mateo, el bromista del grupo, me lanzaba miradas que no sabía cómo interpretar. Una mañana, mientras barría cerca de la ventana, me vi reflejada en el cristal. Llevaba una blusa blanca y una falda larga, el pelo suelto y un leve rubor en las mejillas. Me di cuenta de que hacía meses que no me miraba con atención. Ya no era solo madre ni esposa, sino una mujer intentando recordar quién era. El sonido de la puerta me sobresaltó. Álvaro había vuelto antes de tiempo. Llevaba el traje desabrochado, el cuello de la camisa abierto. Perdón, dijo, olvidé unos papeles. No pasa nada, contesté. Pero sus ojos se quedaron un segundo de más sobre mí. Ese instante breve me desconcertó. Esa noche, mientras daba de cenar a Javier y escuchaba el leve zumbido de la silla eléctrica, no podía quitarme de la mente la mirada de Álvaro. Me odié por eso. Intenté concentrarme en mi hijo, en la rutina, en mi deber. Pero algo dentro de mí se había despertado. Las semanas pasaron. Mi vida se dividía en 2 mitades,
la rutina silenciosa en casa con Javier y Lucas, y las mañanas luminosas en el piso de los 3 hombres. Allí, entre el olor del café recién hecho y la música suave que Álvaro ponía a veces, algo se transformaba en mí. Me acostumbré a verlos moverse por la casa con naturalidad, Álvaro, siempre concentrado, Sergio con sus libros de fotografía, Mateo, que llenaba el aire de bromas. Yo limpiaba, cocinaba y fingía no notar las miradas que de vez en cuando me seguían. Una mañana, mientras tendía la ropa en el balcón, el viento levantó ligeramente mi falda. Sentí una corriente fría recorrerme las piernas y, sin querer, giré la cabeza. Álvaro estaba detrás con una carpeta en la mano, observando. Su mirada no era grosera, más bien, contenida, intensa, como si quisiera decir algo y no pudiera. Perdón, susurró enseguida. No quería incomodarte. No pasa nada, dije fingiendo una calma que no sentía. Aquel instante se quedó flotando entre nosotros, como un secreto compartido. Esa misma tarde Javier tuvo una crisis. La fisioterapia le dolía, y su desesperación me rompía el alma. Gritaba, lloraba, me culpaba por cosas que no eran mías. Cuando por fin se durmió exhausto, me quedé junto a la ventana del salón, mirando las luces de la ciudad. Pensé en mi vida, en la mujer que había sido antes del accidente. Me di cuenta de que no la reconocía. Al día siguiente llegué al piso con los ojos hinchados. Sergio me ofreció una taza de té sin decir palabra. Se te nota el cansancio, dijo con dulzura. No puedes con todo tú sola. Sus palabras me tocaron más de lo que quise admitir. Nadie me hablaba así desde hacía años. Mateo, en cambio, empezó a bromear de una forma más directa. Si sigues viniendo con esa falda, Álvaro va a dejar de trabajar, rió. Y tú vas a dejar de comer si no te cocino, le respondí con una sonrisa forzada. En el fondo aquella tensión me asustaba y me atraía al mismo tiempo. No era deseo físico, al menos no del todo. Era la sensación de volver a sentirme viva, vista, importante. Un día al salir del trabajo Álvaro me alcanzó en la calle. Te llevo, dijo abriendo la puerta del coche. Durante el trayecto apenas hablamos. En la radio sonaba un bolero antiguo, suave, melancólico. Cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, me miró y añadió. No sé qué estás viviendo, Elena, pero mereces algo más que solo resistir. No supe qué contestar. Solo bajé la mirada y asentí. Esa noche no dormí. En mi mente se mezclaban las imágenes de mi marido dormido en la habitación, de mi hijo abrazando su peluche, y de los ojos de Álvaro reflejados en la lluvia sobre el parabrisas. A partir de entonces todo cambió. El piso dejó de ser solo un lugar de trabajo. Cada vez que cruzaba su puerta, sentía un nudo en el estómago. Los silencios, las miradas, los roces casuales, todo tenía un peso distinto. Un día, mientras fregaba la cocina, sentí que Álvaro se acercaba por detrás. No me tocó, pero su voz, baja, me erizó la piel. Te estás dejando la vida por los demás, Elena. ¿Cuándo vas a pensar en ti? No respondí. Si lo hacía, temía que algo dentro de mí se rompiera. Me limité a seguir limpiando con las manos temblando. Desde ese momento supe que la frontera entre lo correcto y lo prohibido empezaba a difuminarse. Los días comenzaron a mezclarse uno tras otro como si el tiempo se hubiera vuelto líquido. Mi rutina era la misma, pero mi interior no. Había algo en el aire del piso que me agitaba. Álvaro me hablaba con esa calma que desarma, Mateo seguía con sus bromas, y Sergio, siempre observador, parecía comprender más de lo que decía. Una mañana llegué más temprano de lo habitual. El sol entraba por los ventanales y la casa estaba en silencio. Dejé mi bolso, puse música baja y comencé a limpiar. De repente escuché el sonido del agua en el baño. Me quedé quieta. Pensé que no había nadie. La puerta estaba entreabierta,
y el vapor salía como una neblina. Iba a irme, pero entonces escuché una voz detrás de mí. «Buenos días, Elena». Era Álvaro con el cabello mojado, una toalla sobre los hombros y una sonrisa leve. Me sonrojé sin querer. «Perdón, no sabía que estabas aquí». «Tranquila», dijo él sin moverse. «Eres parte de esta casa ya». Esa frase se me quedó grabada. Parte de esta casa. Sonaba a algo más que gratitud. Durante el almuerzo, mientras servía la comida, sentí como su mirada se posaba sobre mí de una manera distinta. No era vulgar, era una mezcla de respeto y deseo contenido, como si luchara contra algo que no debía sentir. Yo también luchaba. Mi conciencia me gritaba que no debía permitirlo. Pero mi cuerpo reaccionaba solo, el pulso acelerado, la respiración más corta, el temblor en las manos. Al salir esa tarde, Sergio me detuvo en la puerta. «Ten», me dijo. «Para Lucas». Era una pequeña caja con colores y juguetes. «No puedo aceptarlo», dije. «Claro que puedes». «Es un regalo de amigos», respondió, y su sonrisa era tan honesta que no supe negarme. En casa, cuando vi la alegría de mi hijo al abrir la caja, sentí una mezcla de gratitud y culpa. Javier, desde su silla, me miró en silencio. «¿Quién te dio eso?», preguntó. «Una compañera», mentí. Me dolió mentirle, pero no podía explicarle lo que ni yo misma entendía. Al día siguiente, mientras fregaba el suelo del salón, Mateo entró con su habitual tono despreocupado. «¿Sabes, Elena? A veces pienso que esta casa brilla diferente cuando tú estás aquí». «¿Y eso qué significa?», pregunté sin levantar la mirada. «Significa que los tres te miramos distinto. Y tú lo sabes». No supe qué contestar. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Mateo se rió como si no hubiera dicho nada serio, pero la tensión quedó suspendida en el aire, invisible, como una cuerda a punto de romperse. Esa noche el sueño no llegó. Escuchaba la respiración de Javier, el tic-tac del reloj, y en mi mente, los rostros de tres hombres se confundían. Pensé en marcharme del trabajo, poner distancia. Pero al amanecer, cuando vi el frasco vacío de las medicinas de Javier y recordé las facturas acumuladas, entendí que no podía. Pasaron unos días. Un sábado por la mañana, Álvaro me llamó. «Necesitamos que vengas hoy, si puedes». «Es urgente». «Pero es fin de semana», dije. «Te pagaré el doble. Solo necesitamos que prepares algo y te vas». Acepté. No sabía por qué, pero lo hice. Cuando llegué, el ambiente era distinto. Había botellas abiertas, música suave, olor a vino y perfume. Los tres estaban allí, relajados, sonrientes, como si celebraran algo. «Siéntate un momento, Elena», me dijo Álvaro. «Hoy no queremos que trabajes. Solo que estés con nosotros». El corazón me latía tan fuerte que temí que se notara. La habitación parecía girar lentamente entre luces cálidas y risas bajas. No sabía si aquello era un juego o una prueba. Lo único que supe con certeza fue que a partir de ese instante nada volvería a ser igual. El ambiente en aquel piso se había vuelto distinto desde aquella noche. Ya no era un lugar de trabajo, sino un espacio lleno de silencios cargados, miradas que duraban más de lo debido y gestos que decían demasiado. Yo me repetía cada mañana que era solo un empleo, pero algo dentro de mí había cambiado. Los tres hombres eran tan diferentes entre sí que, de algún modo, representaban lo que mi vida había perdido: la atención, la conversación, la energía. Álvaro me trataba con una mezcla de respeto y deseo contenido. Sergio, con su serenidad, me hablaba como si me conociera desde siempre. Y Mateo, con su desparpajo, me hacía reír en los momentos en que más quería llorar. Pero con cada visita, el equilibrio se rompía un poco más. Una tarde llegué y encontré a Álvaro solo.
La casa estaba en penumbra, la música suave. Hoy no han venido los otros, me dijo. Pensé que podríamos hablar. Asentí. Me senté frente a él, y por un instante nos quedamos en silencio. ¿Por qué sigues aquí, Elena? Preguntó de pronto. No por el dinero, lo sé. Esa pregunta me atravesó. No tengo otra opción, respondí, pero mi voz tembló. Todos tenemos opciones, replicó él. Solo que algunas dan miedo. Se acercó. No me tocó. No hizo nada que pudiera llamarse prohibido. Pero el aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Me miró de una forma que hacía años nadie me miraba, como si viera más allá de la rutina, más allá del cansancio. Como si aún hubiera algo de belleza en mí. Álvaro, por favor, susurré sin saber si le pedía que se acercara o que se detuviera. Él bajó la mirada, respiró hondo y se apartó. No quiero complicarte la vida, Elena. Pero ya era tarde. Estaba complicada desde el día en que crucé esa puerta. Esa noche al llegar a casa, Javier estaba más irritable que nunca. Me acusó de llegar tarde, de gastar demasiado, de no amarlo igual. No supe qué decirle. Lo amaba, sí, pero de una forma distinta. Ya no era el amor apasionado de antes, sino un cariño lleno de compasión y culpa. Cuando me acosté sentí un vacío tan grande que me dieron ganas de llorar. Al día siguiente algo inesperado ocurrió. María, mi antigua compañera de la tienda, la misma que me había recomendado el trabajo, me llamó. «Elena, ¿estás bien?», preguntó con tono extraño. «Sí, claro». «¿Por qué?». «He oído cosas. Dicen que esos hombres no son lo que parecen. Que uno de ellos estuvo en problemas hace años. Ten cuidado». Colgué el teléfono con un escalofrío. No sabía si creerla. Pero aquella advertencia se me quedó en la cabeza. En los días siguientes empecé a notar cosas que antes no veía, llamadas que se cortaban al entrar yo, documentos sobre la mesa, conversaciones en voz baja. Una tarde escuché mi nombre entre susurros. Me quedé detrás de la puerta y oí a Mateo decir: «Ella confía demasiado». Y Álvaro contestó en voz baja: «Por eso debemos protegerla. No quiero que sufra». Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué hablaban? ¿Protegerme de qué? El domingo siguiente, mientras preparaba la cena para Javier, recibí un mensaje en el móvil. «Necesitamos verte. Es importante. No le digas a nadie». Con acento. Mi respiración se aceleró. Dudé. Pero la curiosidad y el miedo pudieron más. Le dije a Javier que debía ir a por medicinas y salí. Al llegar al piso, la puerta estaba entreabierta. Dentro las luces estaban encendidas, pero todo parecía extraño, desordenado. «Álvaro». «Sergio». Llamé. Nadie respondió. Caminé unos pasos más y vi una sombra moverse al fondo del pasillo. El corazón me dio un salto. «Elena», la voz de Álvaro sonó temblorosa. «No deberías haber venido». Entonces vi su rostro, herido, pálido, manchado de sangre en la mejilla. «¿Qué está pasando?», pregunté casi sin voz. Él me miró con desesperación. «Nada de lo que creías es lo que parece. Pero ahora ya no puedes irte». Y en ese instante comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio de aquella noche era insoportable. Álvaro estaba sentado en el suelo, apoyado en la pared, con la camisa rasgada y la mirada perdida. «¿Qué ha pasado?», pregunté temblando. «Nos siguieron», susurró. «No sé si fue por el trabajo, o por algo peor». Detrás de él, la puerta del dormitorio estaba abierta. Dentro vi a Sergio inconsciente, con una herida leve en la frente. Mateo no estaba.
Tienes que irte, Elena. Ahora. Su voz era urgente, casi una orden. No, no pienso dejarte así. Pero en cuanto di un paso, él me sujetó la mano. Su piel estaba fría y sus ojos por primera vez mostraban miedo. No entiendes, Elena. No somos lo que crees. Me quedé sin habla. Álvaro me explicó entrecortadamente, habían estado involucrados en algo ilegal, un proyecto de contrabando de materiales de construcción, un asunto oscuro en el que Mateo los había arrastrado sin decir la verdad. Ahora alguien los buscaba. Y sin quererlo, yo me había convertido en parte del secreto. Por eso queríamos protegerte, dijo. Nunca debiste venir. Mi mente se llenó de imágenes, las conversaciones cortadas, las miradas, los mensajes. Todo tenía sentido. Pero lo que más me dolía no era el peligro, sino darme cuenta de que, pese a todo, lo amaba. Esa madrugada lo ayudé a limpiar sus heridas y desperté a Sergio. Cuando el sol empezó a asomar entre los edificios, decidimos irnos del piso. Álvaro insistió en acompañarme a casa para que estuviera a salvo. Al llegar, Javier estaba despierto esperándome. Su mirada, llena de desconfianza, lo decía todo. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz rota. No pude responder. Llevaba demasiado tiempo mintiendo, ocultando, sobreviviendo. Solo atiné a decir: perdóname. Él se quedó en silencio. Y ese silencio fue más cruel que cualquier grito. Pasaron 3 días. No supe nada de Álvaro ni de los otros. Hasta que recibí una carta sin remitente metida bajo la puerta. Dentro había una sola frase escrita con su letra firme y triste. Cuando todo acabe, búscame donde empieza el río. No dormí esa noche. Algo en mí me decía que no volvería a verlo. A la mañana siguiente en las noticias, escuché que un coche se había precipitado por un puente en las afueras de Sevilla. 3 hombres viajaban en él. La policía no reveló sus nombres. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Durante días caminé sin rumbo. Hasta que una tarde, guiada por una fuerza que no entendía, fui al río. Allí, entre el rumor del agua y el olor a tierra mojada, encontré una pequeña pulsera de cuero, igual a la que Álvaro llevaba siempre. La sostuve entre las manos y supe que no era el final. Quizás él seguía vivo. O quizás el destino quería que yo creyera eso para no rendirme. Volví a casa, abracé a mi hijo y miré a Javier, dormido, débil, pero aún conmigo. No sabía qué haría mañana, ni si algún día me atrevería a buscar a Álvaro. Solo sabía una cosa: ya no era la misma mujer que había cruzado aquella puerta por primera vez. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, sentí que la historia aún no había terminado. Quizás acababa de empezar.